Ya, perfecto. Bueno, Ale, ¿gustas presentarte? Ah, sí, por supuesto. Pues mucho gusto a todos. Yo soy Alejandro o Dron CD001 como en redes y soy de Costa Rica. Eh, pues como lo mencioné, soy muy entusiasta de látex, del tema de drones y pues estoy muy feliz de estar aquí. Una pregunta para antes que iniciemos. Durante esta sesión, ¿prefieres que te llamemos Ale o Drone CD001? Sí, pues para evitar todo el número, si deseas, solo Dron está perfecto. Perfecto. Bueno, me presento, soy Sebastián Martínez, actual Mr. Rubber México 2025. Soy de Veracruz, pero vivo en Monterrey y ahorita tenemos una ola de calor terrible, estamos sudando todos. Em, bueno, para, para empezar, les platicamos un poco de la dinámica. Estas son entrevistas más o menos de una hora y media, lo mucho, y un poco es poder conocer distintas prácticas o personas importantes de la comunidad látex, y los drones, pues en parte son bastante reconocibles. Y bueno, quisiera preguntarle a Dron, ¿cómo descubriste por primera vez tu interés en el Ruber o la estética Dron? Ajá, por supuesto. Eh, Bien, creo que son dos historias separadas. Diría que la primera de encontrar el Ruber fue básicamente porque de muy chico empecé a tener mucho interés en la ropa ceñida, tallada. Hablando, por ejemplo, de spandex o de licra, y me llamaba mucho la atención. Creo que en ese momento no era nada necesariamente relacionado a algo sexual, sino algo de admiración, tal vez. Recuerdo vívidamente ver muchas fotografías y videos y demás de gente usando estos famosos morph suits, em, que pues entonces eran súper populares en redes. Entonces eso era algo que siempre me escondía a ver algo de contenido al respecto. Y creo que eso fue evolucionando un poco más a los trajes como tipo de color plateado. Eso me empezó a llamar más la atención, entonces se empezó a volver un poco más nicho en ese sentido. Y finalmente, a través del internet y sus varias ramas, encontré pues el Ruber y pues de ahí no he vuelto a ver hacia atrás. Me encanta cómo se ve, cómo luce, cómo brilla y finalmente, hasta ahora, recientemente, técnicamente en estos últimos años, ya pude finalmente sentir cómo era tenerlo puesto. Y en cuanto a los drones, siempre he tenido cierta fascinación con los robots en general. Y pues creo que em, uno de mis mayores personajes que siempre le he prestado atención era los Cybermen de esta serie inglesa que se llama Doctor Who. Y pues siempre me encantaba ver como, de nuevo, compilaciones de videos acerca de esos personajes, cómo actuaban, cómo se expresaban, bueno, irónicamente hablando, cómo hablaban y demás, cómo se comportaban. Entonces siempre fueron esos dos mis puntos de entrada, por decirlo así. Y por ejemplo, para ti, ¿qué es ser un dron? Cómo lo vives? No sé, por ejemplo, si en Costa Rica existan eventos fetichistas públicos o si hacen reuniones privadas, o sea, pues, o si es más una cuestión individual. Sí, pues aquí lamentablemente me ha resultado bastante difícil encontrar algún sentido de comunidad ya establecido. Entonces, ciertamente ha sido un tema individual hasta el momento. Todas las prácticas que he hecho, inclusive interacciones que he tenido han sido individuales o en línea con personas en otros países. Em, He buscado por varios años algún tipo de comunidad en línea que haya existido, algún foro, algún bar o evento que se dé, algún evento fetichista por el estilo, pero siempre he tenido la impresión y por lo que noto es algo que
que aún no existe aquí y pues la mayoría de las personas que sí tienen cierto interés por ello, em, solamente lo han mantenido a un nivel de curiosidad. Y pues de eso puedo platicar un poco más después en lo que he hecho para abordar ese tema, pero para mí lo que significa ser dron, y creo que lo he expresado recientemente con alguien, se lo dije de esta manera, para mí ser dron es el dichoso placer de poder alojar los pensamientos y metas de alguien más en tu propia mente y ser influenciado por dicha fuerza irresistible. Al inicio platicabas que el tema de los drones no inició siendo algo sexual. ¿Dirías que hoy en día tu identidad dron es más estética, es cultural, filosófica, es sexual, es psicológica, un poco de todo? Sí, pues primeramente diría que los dos ámbitos que am, surgen más en mi mente como para identificar este tema pueden ser ambos sexual y psicológico. Sexual lo diría por básicamente en relación a mis funciones y lo que hago y lo que disfruto hacer como dron, que es pues prácticamente em, sumergirme en ese ámbito sexual y pues em, servir de esa manera, ¿verdad? Complacer a los demás siempre me ha generado intenso placer, pues em, servir para complacer a los demás o a quien me utilice en dicho momento, ¿verdad? Y psicológico lo llamaría así también porque es donde ocurre la mayoría de esta transformación. Eh, es es un entrenamiento, por llamarlo de alguna manera, que con constancia y con la motivación para seguirlo haciendo, pues tú mismo te empiezas a condicionar a disfrutarlo aún más y pues a verle el placer y pues al hacerlo más, creo que te motivas a ti mismo más a hacerlo más y más, por eso lo llamaría algo psicológico también. Por ejemplo, esta parte de servir a alguien más, o sea, lo veo como una dinámica BDSM, una práctica. ¿Todos los drones lo manejan así, por ejemplo? Desde que inicié era mi impresión que sí, pero pues obviamente al descubrir más de esta comunidad de drones alrededor del mundo y examinando las diferentes experiencias de otros, he visto que pues ya al tener diferentes orientaciones sexuales y pues, por ejemplo, ser asexual o demás, también influye mucho en lo que es el disfrute de esta práctica. No, yo no creo que realmente necesariamente para todos signifique algo sexual. Para otros puede tener más peso entonces el tema psicológico y lo que es identificarte con alguien o algo más, sea ya identificarte o ser usado como un objeto. Y tal vez esto no necesariamente involucre algo sexual. Entonces yo diría que en ese sentido puede variar, sí, Tocaste en varios temas que me gustaría platicar. por supuesto. Mencionas que existen drones asexuales. ¿Crees que es una como parte importante de la comunidad drone, la sexualidad? Estadísticamente no sabría decirte si es algo común o no. Sin embargo, siempre es importante tener algún tipo de representación y conciencia de quién puede estar en tu comunidad y cómo justamente ayudarlos a tener sus prácticas de manera placentera para ellos, para que se acomode de una manera que ellos también puedan disfrutarlo y pues no genere ningún tipo de disconformidad. Em, sí, pues yo diría que sí. He por lo menos tenido contacto e interacciones con dos personas que se identifican como asexuales e igualmente disfrutan de las prácticas dron. Y lo que más sacan ellos provecho de la experiencia es la manera de interactuar, es la manera de expresarse entre dos unidades dron, por ejemplo, y no necesariamente prácticas sexuales. Entonces, pues, interacciones así han sido muy interesantes y las he disfrutado mucho también. Me encanta escucharte. Cada vez que respondes algo me surgen mil preguntas. Ahorita te referiste a un dron como una unidad, Ujú, ujú. o sea, así es como lo manejan, por ejemplo. Cuando es como un Sí, conjunto de drones sería, no sé, hay tres unidades, sería como el sí, sí. término sombrilla de los drones.
Sí, exactamente. Es un término que se puede utilizar en general. Es como refiriéndome al tema lingüístico un poco más, es un término que se puede utilizar en general con los drones. Otro término, otro nombre con que se les puede llamar a los drones es por medio de lo que llamamos en inglés, y no sé si será bien traducido al español, pero la designación, que por ejemplo en mi caso es CD001, que es un conjunto de caracteres, sea números, letras, ya sea al azar o em, escogidas con cierto propósito, que sería como el nombre de de cada uno de los drones, de cada unidad dron. Sí, como decías, a un conjunto de drones se le puede decir unidades, e inclusive en línea existen varias agrupaciones de drones que también se le refieren como colmenas, como las abejas, en inglés hive, ¿verdad? Y es muy interesante porque cada uno tiene como sus diferentes características, y es muy interesante. Por ejemplo, conozco algunas que interactúan más que todo en lugares como Twitter o X. Y algunos se enfocan más en una estética más femenina y otras características que los hacen resaltar más de otros drones que, por ejemplo, pueden verse más estándar. Sí. Oye, me fascina. O sea, te lo juro que llevo ya varios años en la escena Ruber y creo que nunca había como platicado realmente con un dron y estoy aprendiendo muchísimo. Te quería preguntar, ¿hay diferentes tipos de drones? O sea, dentro de la sombrilla de las unidades. Sí, por supuesto. Muchos tenemos la fantasía de que pues lo interesante o lo placentero de ser un dron es que exista un estándar o que todos seamos exactamente iguales, y eso sí juega parte de la fantasía y creo que de alguna manera aún es realizable, ya sea de tu propia manera o agrupándote con otros drones que tengan los mismos ideales que tú. Sin embargo, sí existen muchísimas clases de drones y pues como todos se han desarrollado subculturas alrededor del mundo. Como lo mencionaba anteriormente, hay algunos que poseen características más femeninas, que se enfocan más como en tener audífonos que tienen orejas de gato, por ejemplo, y prevalece mucho el color rosa. Entonces, esos son como distintivos de ese grupo en específico. Me parece que se llama colectivo Hex o algo por el estilo, si no me equivoco. Entonces, sí, ellos se enfocan más que todo en las características femeninas, e inclusive prevalecen mucho individuos trans en esas comunidades, y es donde ven em, sus principios, sus ideales, sus fantasías más cumplidas. Entonces, ahí es donde se dirigen muchísimos de ellos. Y pues es muy fascinante verlo y cómo los acogen de esa manera. Es súper increíble ver representación de todo tipo en la comunidad también. Y pues más en países como anglosajones también existen personas que mezclan lo dron con los furros, por ejemplo, y existe en internet miles de piezas de arte dirigidas a mezclar ambas comunidades, y también es súper, súper interesante. Muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo y recordarles a los que están aquí en la reunión, pueden poner sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano por si quieren preguntarlo con el micrófono. Te iba a hacer otra pregunta. ¿La designación CD tiene algún significado? Sí, pues cuando yo inicié en la comunidad dron, cuando empezaba a aprender todo lo que significaba ser un dron, pues conocí a otra unidad que pues me acogió, me sirvió como mentor y me enseñó muchísimas cosas acerca de lo que significa y pues las prácticas que se realizan como dron, ya que me interesaba muchísimo, y él pues fue una unidad que mostró muchísimo interés en ayudarme a entender más y encontrar mi forma única de placer en la comunidad y mi identidad dron. Dicho dron se llama, o su designación es TU-144, y pues es uno con los que tengo mayores conexión en la comunidad y mayor afección. Em,
él fue quien muy agraciadamente me asignó esta designación y pues la he mantenido desde entonces. Sí, fue algo muy especial. Antes de esta tuve una anterior, pero la tuve que cambiar o desligarme de esta identidad por ciertas circunstancias que surgieron con la persona que más adelante puedo comentar, pero pues no fueron muy, muy placenteras y sí. Hay una pregunta en el chat, dice está súper interesante la mezcla con los fursuits. Disfruto mucho ver videos donde drones utilizan un fursuit encima. Es como un placer de servir o hacer feliz a alguien más por tiempos prolongados. Ujú, ujú. Eh, ¿hay, Sí, hay algún, cómo llamarlo? Tiempo promedio de una sesión dron, porque sé que también usan hipnosis, y es otra cosa que quería platicar. ¿Son sesiones más largas, de varias horas? ¿O cómo lo manejan? el tiempo creo que no es algo que sea un limitante, pues depende del horario de cada quien, pero depende de cómo disfrutes tú. Puede ser, pues el estándar que siempre trato de adherirme a es una hora, ya sea que quisiera yo tratar de tener una sesión con otro dron o que me hagan hipnosis a mí, el estándar que siempre he visto es al menos una hora, pero sé que puede extenderse muchísimas horas más, depende de la posibilidad y la disponibilidad de cada quien. Lo que sí es... lo que sí veo siempre como súper efectivo es dividir la sesión en tres diferentes partes. Y eso he visto que es como lo más, eh, la mejor manera de entrenar a alguien en una práctica dron es primero empezar con una relajación que, no sé, depende, puede durar como 15 minutos, por ejemplo. Después se viene la parte más pesada, por decirlo así, donde se introducen las sugestiones, los propósitos, los objetivos que quieres grabar en tu mente y los placeres que quieres experimentar. Y finalmente es ya, ¿cómo es? Ya es lo último, es como la relajación final y también liberación, por decirlo así, liberación sexual. Y sí, esas son como las tres partes que podría enfatizar acerca de una sesión que para mí son muy importantes. Muchas gracias. Hay dos mensajes en el chat. ¿Qué opinas del grupo página HexCorp Drone y del hexcorp.net? Y también preguntan, ¿has revisado las comunidades de Reddit de dronificación? Ujú. Bueno, muy buena pregunta. Como lo comentaba ahora anteriormente, sí, he visto las páginas y las redes de HexCorp. Ya me recordaron el nombre muy bien. Entonces, sí, era el que mencionaba anteriormente, que se enfoca más en características femeninas y en el color rosa como un distintivo. Recomendaría muchísimo a quienes escuchen que los chequen, porque es una manera más de ser un dron y es muy único, es muy interesante. Además de que son muy, muy activos en redes sociales. Hacen live streams en directos en Twitch, tienen eh, plataformas interactivas, tienen hasta juegos de realidad virtual, si no me equivoco. Entonces se han expandido muchísimo y de miembros tienen una gran cantidad. Para mí representan un grupo con características muy únicas que realmente me impresiona el, el alcance que han logrado tener en línea. Hay otra pregunta en el chat. ¿Todos los drones consideras que son sumisos o dominantes? ¿O hay de todo tipo? Esa es una muy, muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Yo diría que no es. Todos los drones no son sumisos. Y realmente lo que genera mayor placer en ser un dron es el servir en función de eh, complacer a alguien más. En, como decía yo, alojar sus pensamientos y sus metas. Y a veces sí, eso significa ser sumiso, pero al mismo tiempo hay algunos que pues les gusta que su dron sea más dominante, que utilicen, no sé, juguetes
de alguna manera les den placer a ellos de una manera diferente. Entonces sí existe la posibilidad de ir más allá de solo ser sumiso al ser un dron. Siguiendo un poco esta línea, te quería preguntar, ¿hay denominaciones o términos que se usan en la comunidad drone que no hemos mencionado? No sé, por ejemplo, a los dominantes o amos o la gente que controla los drones tiene como un término específico. Sí, existen muchísimos. Algunos se intercalan con otras comunidades. Los que diría que son tal vez más característicos de la comunidad drone es que si tienes un dominante, pues dependiendo de la función que ellos cumplan, puedes llamarlo programador, si pues ellos cumplen la función de entrenarte, de utilizar hipnosis contigo, de servir como mentor, etcétera. Eh, Puedes llamarlo comandante si su función es simplemente em, darte órdenes, darte comandos, decirte qué hacer y cómo servir. Puedes llamarlo de esa manera. Eh, la palabra dueño también resuena mucho en la comunidad. Cuando ya eres propiedad permanente de alguien, puedes llamarlos de esa manera. Si, y esta ha sido mi experiencia también, si tienes un dron que consideras superior a ti, ya sea por conocimiento, por experiencia, puedes inclusive llamarlo alfa dron y eso también es completamente válido. Claro, hay muchísimos términos que pueden ser introducidos ya sea dependiendo de cada unidad en la comunidad y cada vez más creo que se van desarrollando más términos para referirse a cada quien. Hay otra pregunta en el chat. ¿Qué opinas del hipnodrón, aparte del clásico espiral? Mm, no estoy completamente seguro a lo que se refiere la pregunta. No sé si Marco, podrían aclarar un poco más. ¿quieras explicar un poco más? O prender el micrófono como tú te sientas cómodo, cómoda, cómodo. Dice que si lo has visto o usado y si lo consideras efectivo. Asumo que te refieres como a alguna herramienta específica. La mayoría de las herramientas que yo utilizo para hacer hipnosis individualmente, que es como lo hago en su mayoría, sí han sido con espirales o audios, archivos de audio que se enfocan en la repetición, am, en la repetición, en sonidos y efectos y demás. Eso es lo que más utilizo, por ejemplo. Me encanta que hay tantas preguntas en el chat. Dicen, ¿cuál fue tu primer traje como dron o cómo fue la primera vez que dijiste o sentiste ser uno? Ujú. Ok. eh, mm, wow. Muy profunda esa pregunta. Muy bien. Diría que la primera vez que me sentí como dron es cuando me salió la oportunidad de poder tener una sesión hipnótica y no era necesariamente como, como dron, sino el énfasis era nada más simplemente hipnosis erótica. Y la manera en que se me facilitó completamente eh, eh, estar bajo trance. Me surgió después de la sesión y me, se me comentó que era muy similar a cómo reaccionaba un dron y pues ya después de eso investigué algo más acerca del tema. También eso fue una de las entradas que tuve a la comunidad y pues me sentí como un dron ya sabiendo lo que significaba, teniendo más sesiones y viendo cómo reaccionaba a esos estímulos de hipnosis y cómo me sentía en un sentido vacío, pero completamente me llamaba el responder a comandos y órdenes. Creo que en ese sentido someterme a esos estímulos me hizo sentir como dron completamente. Hay otra pregunta. Eh, ¿Tienes alguna rutina en tu día a día o cómo combinas tu vida diaria con tu lado dron? Ok, sí, excelente pregunta. Pues algo que siempre me ha, supongo, molestado un poco
a la hora de enseñarle a personas nuevas qué significa para mí ser dron, siempre he hecho énfasis en el hecho de que para mí no es necesariamente un juego de rol y no es finito. Para mí esta es como una identidad que continúa y con la que me sigo identificando pues 24/7. Eh, diría que... mm, mm, ¿podrías repetirme la pregunta otra vez? Sí, es básicamente cómo combinas tu vida diaria, o por así decirlo, Ok. la vainilla, con tu lado dron. Ok, sí. La manera en que lo combino es básicamente mantengo constancia a la hora de realizar hipnosis individualmente, por lo menos unas cuantas veces a la semana. Siempre trato de en las noches o cuando me sea posible realizar una pequeña sesión hipnótica, estar en trance, estar relajado, recordarme y reforzar la identidad con la que tanto me relaciono. Y pues creo que llevar ya esa idea en el subconsciente, pues te motiva siempre a recordarte y reforzarte esa idea de que eres todo el tiempo. Es cierto que eh, no puedes expresarte como dron en tu vida cotidiana, pues ya que siempre tienes deberes humanos, por decirlo así, que realizar. Pero creo que la mayor fuente de placer que te recuerda y refuerza esas ideas es la gente que sí lo sabe y sabe reconocerte de esa manera. Para mí, una de las cosas que genera sensación más intensa es lo que siempre llamo la normalización de, de este tema. Para mí, eso es lo más placentero del mundo, lo que cala esa barrera de lo tabú y luego pues lo hace sentir como algo regular. O sea, a los amigos que tengo que sí saben que soy un dron, ellos se refieren a mí así, casualmente como dron y pues saben mis prácticas y demás y lo sacamos en conversación como si no hubiera problema alguno, porque no lo hay. Y eso para mí es como el mayor refuerzo y decirme yo, sí, eso es lo que soy, así me siento. También existe esta noción a veces en la comunidad drone de que tu lado humano, por decirlo así, es simplemente algo que debes utilizar, ponerte una simulación, por decirlo así, de para poder sobrevivir ahí allá en el mundo fuera. Entonces creo que esa es otra perspectiva, la cual se utiliza mucho para siempre tener firme esa idea de que eres un dron y solamente eso. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tanto juega la ropa como el látex en tus prácticas de dron? ¿La consideras necesaria o es algo que puede ser removido en ocasiones? Sí puede ser removido en ocasiones. Para aquellos que apenas están iniciando y aquellos que apenas exploran la idea de, no es esencial ni vital tener látex para poder realizar estas prácticas. Siempre he dicho que no es necesario, pero si lo tienes, estimula muchísimo, genera muchísimo placer. Y para mí personalmente, sí, ya ahora que lo tengo, sí lo siento importante en mi identidad porque tener esto puesto, para mí cada pieza significa algo distinto y se siente como algo distinto, como un añadido que cada vez me hace sentir más placer, me hace sentir más en la mentalidad de... Sin embargo, el látex no es la única manera de un dron para expresarse físicamente. He visto drones que, ya sea por razones médicas o por placer o por otro tema, utilizan uniformes de spandex, de licra y otras cosas por el estilo, sí. Entonces, completamente puede ser algo que tú modificas a tu gusto. Hay otra pregunta. Bueno, me encanta, ¿eh? Pregunten todo lo que quieran. Yo fascinado. Y espero que Drone CD001 también esté cómodo. Ah, bueno, no te pregunto. Ah, esa es una buena pregunta. ¿Los drones cómo usan pronombres? ¿Son él? ¿Son eso? Lo pregunto honestamente de curiosidad, no sé. Ah, por supuesto. Bueno, lo que quieras preguntar, yo aquí estaré. Este es un tema muy interesante, el tema de nuevo de lingüística en la comunidad drone, porque surge esto de comunidades anglosajonas, de lenguaje inglés. Entonces, en inglés existe la posibilidad de referirte a ti mismo con los pronombres it, its,
que es lo que se utiliza para referirse a un objeto o inclusive a un animal. Pero haciendo énfasis en lo de objeto, eso facilita muchísimo la comunicación y te reserva algunas palabras y pues nada más puedes referirte a ti mismo con esos pronombres. Sin embargo, al al hablar en español se vuelve un poco más complicado y hay que, pues, no se puede economizar tanto las palabras y tienes que buscar ciertos atajos para poder referirte a ti mismo y no confundirte con otra unidad que estés, con la que estés comunicándote. Entonces es un poco más difícil. Pronombres no es algo con lo que juego mucho, sino la omisión de. Entonces lo reemplazo tal vez como esta unidad, este dron, CD01 necesita o quiere o va a realizar tal cosa. Por ejemplo, esos son algunos ejemplos, sí. Ok, ok, muchas gracias. La pregunta que estaba pendiente era, ¿tienes máscara de gas? ¿Has probado con Breathplay? Ujú, ujú. Sí, tengo máscara de gas y de hecho es una máscara de gas que es otra de las piezas que para mí significaba muchísimo tener. Ya que se alinea muchísimo con la estética y con la imagen visual que yo siento que es la ideal para mí y para mi imagen drone que quiero representar, que quiero proyectar. Es la MSA Millennium, que fue increíblemente difícil conseguir, pero pues la tengo ahora y pues no me he sentido nunca más drone que otra vez cuando lo utilizo. No la tengo ahorita porque si no creo que no me escucharía muy bien. Pero sí, no he intentado Breathplay porque personalmente es algo que me intimida bastante y por mi comodidad creo que no estoy buscando hacerlo eh, en en el corto plazo, creo yo. Hay otra pregunta. ¿Tienes palabras de detonación y te han llegado a poner en apuros? No, no ubico, al menos yo, la palabra detonación. No sé si es un término dron. Pienso yo que se refieren detonante como algo pues que causa que inmediatamente vaya yo a esta mentalidad y a este estado drone más monótono, más serio, más robótico, por decirlo así. Em, Sí diría yo que tengo ciertos detonantes, pero no es algo que funcione así de inmediato. Me lo dicen y estoy inmediatamente en ese estado, porque creo que lo he querido formar de distinta manera. Cuando yo ya me siento en un espacio seguro, cuando sé que puedo estar cómoda y libremente en esta mentalidad, en este estado y forma de comunicarme y expresarme, sí, pues me dejo ser vulnerable en ese sentido y maleable que me digan lo que gusten. Sé que siempre busco reafirmaciones como que me digan buen dron o cierta formalidad en el lenguaje para mí se registra como esta persona quiere referirse o interactuar conmigo como un dron, como algo más serio, como algo más, como esa identidad que soy. Sí. Hay otra pregunta. ¿Cómo fue cambiando tu imagen dron? Es decir, ¿cómo empezaste con tus piezas o artículos tipo ropa o accesorios y cómo es ahora? Esa es una excelente pregunta. Sí tengo la respuesta perfecta para eso. Ok, esto es algo que le recomendaría a muchísimas personas que sienten curiosidad por explorar más esta idea, este concepto y esta comunidad, que si realmente te sientes en la necesidad o el deseo de tener látex y que sea este el medio con el que deseas expresar tu identidad drone, que, que consumas mucho contenido drone, que pues lo revises, que veas qué tipo de ideas conectan contigo. Para mí fue muy importante y un proceso muy placentero el diseñar y visualizar mi imagen y mi identidad drone físicamente. Creo que una de las piezas más importantes para mí era la máscara. Era lo que para mí representaba reforzar mi identidad drone eh, y lo potenciaría muchísimo. Por ejemplo, recuerdo que para mí era muy importante tener esta abertura en la boca y veía contenido muchas personas que tenían la máscara de este tipo, pero a veces era un agujero pues muy cerrado y eso no me terminaba gustando y yo dije, ok, antes de pedir una máscara necesito más tiempo pensando que es para mí mi imagen ideal dron y después llegué a esto que es como una abertura más grande hasta la barbilla y yo lo pensaba más y digo, para mí esto representa a alguien con quien no puedes conectar.
no puedes humanizar visualmente porque no conectas con sus ojos, pero este dron, esta unidad, sí puede verte a ti y cumplir sus funciones normalmente. Entonces, esa barrera de no poder ver al objeto con el que estás interactuando, este, completamente te quita esa posibilidad de decir, estoy con alguien humano con quien puedo tratar con cierta, no sé, empatía o, no sé, conceptos más subjetivos. Ya eso se va completamente y pues ya ahí también le atribuyo ciertos significados a mis otras piezas, pero para mí esa era la más importante. Y obviamente para poder ver necesitaba una máscara como esta, con microperforaciones, para poder ver lo que estoy haciendo, dónde estoy, con quién estoy y las funciones que sirvo completamente bien. Y sí, esa es la manera en que yo he podido ya concretar más esa imagen eh, de, a mi parecer, más ideal. Pero sí, eso es lo que motiva a la gente a hacer, diseña tu uniforme como quieras y pues si eso se alinea con otras unidades y logras ese estándar drone que tanto es la fantasía de muchos, pues perfecto, aún mejor. Hay otra pregunta. Es que las estoy leyendo porque no sé si puedo, o sea, he usado ese tipo de máscaras y a mí me genera como mucha claustrofobia y luego sí Sí, no puedes ver necesariamente lo que está en el chat, entonces por eso estoy leyendo todo. Em, perfecto. ¿qué ha sido lo más complicado, difícil de asumir o vivir este estilo de vida o este gusto? Lo más difícil creo que ha sido combatir mi poca paciencia, porque a veces creo que quiero lograr mis objetivos lo más pronto posible. A veces se me acerca mucho ese miedo de no tener suficiente tiempo para explorarlo, para conectar con aquellos que lo disfrutan también. Lo más difícil ha sido tener paciencia y reconocer que va a ser gradual el proceso y el progreso que haré en adentrarme en la comunidad, ya sea local o de manera internacional en otros países. Para mí eso ha sido lo más difícil. Y también difícil el hecho de que no puedo simplemente permanecer en esta mentalidad enteramente 24/7 y que pues obviamente tengo mis deberes y pues tareas cotidianas que debo atender. Entonces lo difícil ha sido un poco no poder atender siempre este lado de mí o esta identidad de mí con la atención que tanto requiere, por decirlo así. Y sí, creo que eso ha sido lo más difícil. Inclusive hubo un tiempo en el cual me sentía bastante desgarrado por el hecho de no poder conseguir látex, porque para mí me resultaba muy difícil, geográficamente hablando. Entonces, eso fue algo que anhelaba muchísimo hacer. Ya cuando lo logré, fue eufórico. Me encanta y comparto ese sentimiento de látex. Aquí en México no es fácil conseguirlo, casi todo lo tienes que comprar de fuera y Claro. más el tiempo en lo que te llega. Eh, Sí, por supuesto. por ejemplo, aquí en México casi siempre compramos o se compra de China o algunas marcas europeas, pero las Ujú. europeas son muy caras y las de China tardan meses. Por supuesto. De Valen. hecho, he utilizado un vendedor independiente en la plataforma de AliExpress que me recomendaron hace mucho tiempo. Y claro, por la plataforma me sentía súper dudoso de la calidad y demás, pero se llama Yuelan Studio y únicamente trabaja con trajes a medida y aún así, en comparación con otros en el mercado, yo diría que es accesible en comparación y pues es de una calidad excelente y de ahí es donde he comprado. Inicialmente compré de ahí para tener la máscara que siempre buscaba y pues también son muy abiertos a personalizar tus piezas y demás. Entonces pues esta es la máscara que siempre había soñado y pues de ahí la conseguí y pude concretar esa meta que tanto tenía y tanto significado tenía para mí la máscara, sí. Hay otra pregunta en el chat. ¿Se podría comparar los drones a los furries? O sea, el ir buscando o ir diseñando tu imagen hasta tenerla completa. Sí, en ese sentido veo completamente la comparación. No, no creo yo que el aspecto de diseñar tu imagen es algo común. Creo que la gente está más sumida en, pues, buscar ese estándar. Y claro, no es algo malo, como dije antes, si se alinea con lo que tú te ves siendo como dron,
pues es algo fenomenal si puedes encontrar ese estándar, pero lo que debes buscar con objetividad es qué te hace sentir a ti más placentero, qué refuerza tu identidad como dron, qué te hace permanecer de manera frecuente y constante en esta mentalidad. Sí, como mencionaba, no es una práctica común, es solamente algo que yo realmente motivo a las personas a hacer para que se les facilite el estar en esta mentalidad. Pero en ese sentido, sí, sí veo mucho la comparación y esperaría o espero que en el futuro sea algo que la gente le ponga más énfasis y más importancia, porque pues ese es el objetivo, ¿verdad? Pues sentir placer y disfrutar de la experiencia al explorar. Entonces, sí lo veo como un proceso importante, en mi opinión. Hay una pregunta como follow-up de lo que estamos tocando y dice, Ajá. ¿tienes alguna meta como dron? O sea, supongo que se refiere como, ¿hay algún diseño o estilo al que quieras llegar y de ahí no te mueves? ¿O piensas que sigue evolucionando? Ah, ok, muy bien. Este, ok, sí, sí, tengo varias metas. Bueno, si lo mencionas específicamente estéticamente, sí me gustaría muchísimo conseguir un traje que tenga mi designación en el pecho y acompañado de un código de barras o QR, algo que grite a quien me vea que pues por qué esta persona trae un código de barras ni que fuese un objeto, pero el punto es ese. El punto es ese de que pues así me siento, así me identifico, ¿verdad? Como un objeto, como dron, como robot. Y eso para mí reforzaría muchísimo más esa identidad. Es algo, una de mis metas y objetivos que me encantaría tener. Y sí, eso primeramente creo que es algo que, una de las piezas que estéticamente son una de mis metas. Y ya en términos más generales, metas drone, yo diría que me encantaría tener sesiones de hipnosis o como lo llamamos, sesiones de programación muchísimo más frecuentes y también poder servir mis funciones de drone con más frecuencia también, porque ahorita mismo es algo que sucede cada cuanto y pues me encantaría poder serlo más frecuente y servir de la manera con que me identifico. Mikey Mike dice, empatizo con tu viaje dron. Creo que cuando te gusta la ropa, buscar la ropa que te gusta y conseguirla se siente como lo que comentas. Genera una sensación de completación o Sí. fulfillment, diría yo. ¿Eso es algo que buscan los drones, como cumplir objetivos dentro de una sesión, por ejemplo? Sí, creo que eso es una muy buena manera de ponerlo. Completación es un muy buen término para referirse a ello. Em, sí, al llamarlo entrenamiento, dron y programación, por ejemplo, creo que tiene algo implícito en ello de que pues tienes objetivos a cumplir. Por ejemplo, en una sesión hipnótica lo que buscas es primeramente la relajación, que estés en un estado susceptible en el que aceptes luego, en la segunda parte, las sugestiones y eso puede ir en varias direcciones. Pueden ir en quiero sentirme más como dron en mi vida cotidiana y ese puede ser tu meta. Puedes decir que otro de tus objetivos puede ser que no sé, inclusive hacer ejercicio o completar comandos o sentir un sentido de obediencia más fácilmente. Todos esos pueden ser objetivos a corto plazo tal vez que pueden ser realizables y creo que sí, cumplir objetivos es algo muy dado de los drones, sí. También preguntan, ¿qué opinas de la castidad como complemento de la dronificación? La castidad es un complemento completamente natural y que es muy común con los drones. Este, sí he visto que muchos dueños, muchos amos, les encanta pues poner a sus drones en castidad para reforzar ese sentido de obediencia y de sumisión, para impedir que así el dron, se deshaga de ese sentido de obediencia y que diga, ah, no, lo haré después, o no, no lo haré en este momento, de por sí ni me ve. Cosas así es lo que tratamos de, pues, de deshacernos y pues eso no refuerza mucho el sentido de obediencia. Lo que queremos es arraigarnos a eso y a la obediencia y la sumisión y decir, no, no estoy tratando
no estoy tratando de seguir mis propios pensamientos, sino los comandos y órdenes que otra persona me da. Entonces, es como someterse completamente a ello. Y de eso es donde deriva el placer muchísimo más. Entonces, diría que la castidad, en ese sentido, para complementar la obediencia y potenciarla mucho más, es una muy buena herramienta para un dron. Yo no lo hago en este momento porque a mí me utilizan eh, con esas funciones, entonces no se me ha utilizado para castidad, al menos recientemente. Hay otra pregunta que dice, ¿has visto, consumes literatura, cómics, mangas, historias gráficas de dronificación? Ajá, sí, es para mí muy erótico el buscar historias acerca de drones y ver si se alinean con lo que yo disfruto de ser dron. Por ejemplo, la manera de expresarse, de comunicarse y demás, eh, que describen de manera detallada cómo interactúa un dron con otro dron o con su amo y demás, cómo se programan, cómo se hipnotizan. Para mí eso es algo que me encanta. Y donde lo hago con más frecuencia es en una página web que se llama, en inglés, Gay Spiral Stories, historias de espirales gay. Ahí encuentras muchísimo contenido al respecto y tiene herramientas muy importantes como los filtros, y uno de esos filtros es que puedes buscar historias específicamente de drone o de látex. Pues el sitio es básicamente para historias de hipnosis, pero con los suficientes filtros puedes encontrar lo que a ti te gusta, y como en mi caso y el de muchos imagino, el de drones. Yo el que iba a agregar ahí, no sé si han visto en Instagram una cuenta que se llama Art of Boomer. Por supuesto. O sea, yo no soy dron, no es algo que me excite, pero lo veo y el aspecto de dominación y sumisión que se maneja se me hace bastante excitante. Es muy bueno. Cuánto me alegra escucharlo. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál ha sido tu sesión más larga? Es una pregunta para ambos. ¿Quieres iniciar tú o inicio yo? Pues dale tú. Me encantaría escuchar. Creo que, o sea, por ejemplo, para mí una sesión BDSM no es lo que se vive en un calabozo. O sea, no es las 3, 4, 5 horas que vas a estar ahí. Lleva, para mí, un proceso de mucha preparación física Ujú. y psicológica de mucho tiempo y también en fortalecer la relación o la dinámica que hay entre dominante y sumiso. La más larga que tuve, o sea, no sé si lo llamaría sesionar, pero ya con reglas y ya con metas y con una comunicación diaria donde íbamos aprendiendo, él me iba guiando, fue de 3 meses, 3, 4 meses me dijo, eh, te voy a dar la oportunidad de entrenarte, si lo haces bien, te voy a recompensar y nos vamos a ver otra vez. O sea, porque nos vimos en un evento, fueron 3, 4 meses como de entrenamiento y luego nos fuimos, en esa época estaba viviendo en Dinamarca, nos fuimos y él estaba en Suecia. Nos fuimos un fin de semana a Berlín juntos, porque en Berlín hay muchísimos lugares donde puedes practicar BDSM como más común, más cómodo. Hay muchísimos. Les recomendaría Bose Buben y mi favorito es Quellgeist. Si no saben cómo se escribe, busquen tortura, traduzcan al alemán y se escribe de que Quellgeist. Y es, en mi opinión, el mejor calabozo gay que conozco. Es muy bueno. Em, y llegamos y tuvimos una sesión realmente como de un fin de semana donde vivimos muchas cosas y después de eso yo me regresé a México y me dijo, ¿sabes qué? Por la diferencia de horarios va a ser muy complicado que sigamos con esto. Si en algún momento Oh, regresas a vivir a Europa, volvemos a continuar. Entonces diría 3 meses. wow, excelente. Me encanta esa historia. Suena como una experiencia inolvidable.
En mi caso, diría que mi sesión más larga, ya que prácticamente estoy establecido haciendo sesiones en línea, siempre diría que tal vez 1 hora y media. Eso en términos de sesiones de programación. Si ya estamos hablando de una sesión en la que se me utiliza, por ejemplo, eh, ya diría que tuve una como de 4 o 5 horas, por ejemplo. Y pues sí, eso haría la distinción de esa manera, que existen para mí dos tipos de sesiones en la que cumples tus funciones sexualmente y pues otra de hipnosis y erótica que para mí siempre han sido un poco más cortas. Perdón, estoy poniendo aquí en el chat porque preguntaron que si podíamos poner el sitio. Supongo que se refieren al de Gay Spiral Stories, Ajá. ya lo compartí. Ah, Eh, perfecto. Ujú. y hay otro comentario que dice, empatizo con Sebastián, tampoco soy dron, pero hay cosas interesantes. Otro comentario que dice, y qué buena manera de ver el BDSM, algo que va más allá que solo la sesión. Sí, es que aquí podríamos entrar a un tema que, por ejemplo, ahorita en México está siendo muy popular dentro de las comunidades Kingsters. Se está platicando, debatiendo la importancia o la relevancia que tiene la vieja guardia y la nueva guardia. No sé, por ejemplo, si la cuestión dron es más contemporánea y realmente no le tocó coexistir durante la época de la vieja guardia, ochentas, noventas. Y no sé, por ejemplo, qué protocolos sigan o si hay como filosofías drones de cómo llevar estos estilos. Pues siento que el tema dron es muy contemporáneo. Creo que mi conocimiento por hasta donde yo sé, es pues prácticamente de esta última década, inclusive. No encuentro mucho contenido, información o nada al respecto de los drones que vaya más allá de los años 2000, por ejemplo. Entonces creo que en ese sentido no ha tocado coexistir con lo que mencionas. De hecho, me da mucha curiosidad conocer más al respecto. Pues bueno, les platico rápido. La vieja guardia se origina después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Estados Unidos y en Europa, cuando los grupos de soldados gays eran como sacados del ejército, sacados de la naval, y los regresaban como a puertos tipo San Francisco, Nueva York, y pues la gente sabía que eran gays, ¿no? O sea, porque si ya tenías una carta de baja por deshonra porque se dieron cuenta que eras gay, pues muchas veces la gente no quería regresar a sus ciudades por pena, por prejuicio, estigma. Entonces se quedaban, por ejemplo, en San Francisco y empezaron a crear sus comunidades. Y muchos de ellos extrañaban como este orden militar de jerarquías, de poder, eh, y lo empezaron como a recrear dentro de sus comunidades. Digo, esto habrá sido en los 50, 60. Ya por ahí de la década de los 70, 80 se empieza a formalizar todo esto. Pero ¿qué pasa? En esa época ser gay seguía siendo una enfermedad mental, te podían correr de tu trabajo, te podían meter incluso hasta la cárcel y era muy común el tema de los gay bashings, donde a gente gay se juntaban hombres heterosexuales, que pienso yo que la homofobia realmente es como gente gay que no se da cuenta que es gay o no lo quiere expresar. Entonces, pues existía un riesgo, ¿no? De que te mataran. Y por esto mismo, los libros de protocolos que empezaban a existir no tenían autores, porque la gente no quería que los vincularan a este tipo de prácticas, porque no solo eras gay pervertido, gay que hacía prácticas de humillación, de protocolo, donde había una jerarquía, donde a lo mejor tenías que pasar por ciertos rituales para pertenecer a estos grupos. O sea, es todo un mundo, son muchísimas cosas. Em, por ejemplo, el tema de los colores. Si tú traías, por ejemplo, un pañuelo rojo, significaba que te gustaba el fisting. Ah, porque en esta Ujú. época obviamente no existía Grindr ni Recon y los bares o clubes fetichistas pues tampoco. Entonces, como una manera de dar a conocer sus gustos era con pañuelos. Y el blanco es de que, ah, pues me gusta el semen, el negro me gusta el BDSM, el amarillo me gustan los orinas. Pero ¿qué pasa? O sea, llegamos
a la época de los 2000, 2010, y como que los grupos se empiezan a independizar. O sea, originalmente el tema del Puppy Play venía del grupo de los Leathers, de cuestiones como de la vieja guardia, pero pues ya hoy en día puede ser puppy y no significa que sea sumiso, ni que a fuerzas necesites tener un amo, ni tu color de hood representa qué es lo que te gusta. Entonces, ahorita en México hay como un debate de cuál es la relevancia entonces de la vieja guardia si cada quien hace lo que quiere. No sé, creo que ese es un tema que no se va a resolver aquí ni en mucho tiempo. Creo que es una cuestión de respetar a los demás por o supuesto. como filosofías sobre cómo llevar tu vida gay fetichista. Creo que de ambas se puede aprender mucho, pero la cuestión es respetar las opiniones de los demás. Entonces es lo que se está platicando ahorita. Y bueno, hay otra pregunta en el chat. ¿Cuánto tiempo usan sus catsuits? ¿Llega algún momento donde quieren quitárselo o justo ese es el punto, sentirse atrapado? Uy, Ok, empieza. sí, yo diría que mantener tu uniforme puesto, o como lo llamaríamos, porque siempre modifico mi lenguaje un poco para más adherirse a lo robótico, como diría, mantener tu uniforme instalado es algo importante. Que siempre te sientas en esta mentalidad, Dron, que lo mantengas puesto y que quien te esté utilizando te vea de esa manera. No es necesariamente enfocado en el sentirse atrapado, pero eh, si viene siendo lo que más te hace sentir en este espacio mental. Entonces yo diría que sí es importante mantenerlo puesto. Sin embargo, siempre, y perdón por el ruido, sin embargo, siempre es importante escuchar a tu cuerpo en cualquier práctica que realices y he tenido mis experiencias en que he estado cumpliendo mis funciones de dron en un espacio muy cerrado y que se vuelve rápidamente muy caliente. Entonces, obviamente, la deshidratación eh, incrementa muchísimo y mucho más rápido y no queremos tener ninguna emergencia médica. Entonces, en esos momentos siempre es importante que tanto la persona con quien estás practicando tus actividades drone ponga mucha atención y tanto tú también a tu cuerpo y cómo estás reaccionando, eh, porque en ocasiones como esta o circunstancias como estas es importante decir, sí, ya no puedo mantenerlo más puesto y es para mi bien removerlo. Justo lo que dices. Por ejemplo, ahorita que van a iniciar los Prides, es de tener mucho cuidado porque si vas con un traje de látex completo y estás bajo el sol y estás caminando y no te hidratas bien, o sea, te puedes desmayar. Sí pasa. Luego, cuando he estado en eventos que hace muchísimo calor y no me puedo ir porque tengo responsabilidades y me estoy muriendo de calor, literalmente lo que yo hago es agarrar hielos y me los meto al traje. O sea, y el hielo entra Sí. y no llega de que ni el estómago ya se derritió por el calor que tengo. Em, Contestando la pregunta de cuánto tiempo he usado un catsuit, depende del catsuit. Por ejemplo, una vez me prestaron uno de estilo hombre araña, me encantó, estaba padrísimo. Y era un traje como de 0.3, 0.4 milímetros, y es un traje que ya tenía varios años. Está en excelentes condiciones, pero es un traje que ya se había como acomodado el cuerpo de las personas y era muy fácil ponértelo y se sentía delicioso. Fuimos a un evento toda la noche y regresé al hotel donde estaba y dije, no me lo quiero quitar. Y me dormí con mi traje y o sea, me levanté delicioso y dije, ay, o sea, de que se siente muy bien. Pero luego después me compré otro catsuit, pero de 0.7, o sea, un grosor más grande y es incómodo. O sea, me aprieta más, no me puedo mover tanto y como es nuevo, todavía no se adapta a mi cuerpo. Eh, Digo, hay gente que puede estar 30 horas usando un traje, o los pones en un sleep sack, pero realmente depende de la persona, de las circunstancias y de qué estés usando. Exactamente, sí. En mi caso, yo es que disfruto muchísimo, pues, tener mi catsuit puesto y lo he tenido hasta 2 días puesto de manera continua y pues sí, eso me gusta mucho siempre tratar de hacer y llegar a esos tiempos. Hay otra pregunta en el chat.
¿Has llegado a combinar tus sesiones de programación con sustancias recreativas, poppers, cannabis, etcétera? ¿Y cuál es tu opinión? Pues mi opinión es que siempre para las sesiones de hipnosis, de programación, a veces se vuelve muy común para drones en otros lugares de utilizar sustancias como poppers específicamente. Pero para mí nunca me ha resultado algo indispensable o necesario para poder acceder a este espacio mental y demás con el que me siento identificado. De hecho, he tratado de mantenerme casi siempre libre al hacerlo. Siento que no lo necesito. Entonces, pues lo disfruto así, independientemente de sustancias. Entonces, nunca he hecho la combinación realmente. Hay una pregunta personal que yo te quería hacer desde hace Claro. rato. Em, Mencionabas herramientas de drones. O sea, por ejemplo, ahorita veo tus audífonos y sé que hay drones que usan como no sé cómo llamarlo, un tipo como de lentes donde puedes ver, o sea, de que lo único que ves es una imagen, un texto o tu teléfono incluso. Ujú. Sí, eso es algo muy popular perdón. Algo muy popular que diría que son los visores de realidad virtual. Los visores de realidad virtual creo que ayudan muchísimo a la experiencia drone porque al estar expuesto a una herramienta como las espirales, por ejemplo, si estás frente a una computadora, pues tú puedes fácilmente distraerte con otras cosas que están sucediendo en tu entorno. Puede, no sé, algo moverse al lado en tu visión eh, periférica y, no sé, puedes distraerte, entonces empiezan a entrar pensamientos de otro tipo y dices, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo me siento? Y pues esos son pensamientos que te distraen, que uno piensa, pues tratemos de evadir esos. Entonces, lo que es importante o lo que se puede rescatar de los visores de realidad virtual es que pues estás como atrapado y forzado a someterte a esta espiral, a este control, a esto que está frente a ti y eso lo hace muchísimo más excitante, sí. También te quería preguntar, por ejemplo, para los que están aquí en la reunión y les gustaría iniciar con su camino dron, ¿hay alguna página donde pudieran conseguir buenos audios o videos de programación? Ok, sí, existen muchísimos. Creo que si buscas en SoundCloud, específicamente drone o algo por el estilo, puedes encontrar varios ahí, pero para mí esos personalmente no son de mi preferencia porque tienen muchísimos efectos de sonido y eso me distrae un poco del objetivo real que estoy buscando yo en una sesión de hipnosis, que son las sugestiones y las modificaciones a mi comportamiento y demás. Sin embargo, yo creo que uno muy bueno que he encontrado y utilizo todo el tiempo es uno que se llama Vive Hipnosis. eh, y ese tiene muy buenos audios. Tiene de todo tipo de hipnosis, pero uno de ellos es el de drones y tiene varios. Tiene uno que es un loop, una repetición de 3 minutos y pues yo ese lo utilizo por toda la noche. Me duermo, me voy a dormir con eso puesto y pues eso me encanta. También hay uno que es más breve, relativamente, es de 45 minutos. Entonces, si pues tienes el espacio para hacerlo y la disponibilidad, pues es algo que también puedes disfrutar y te hace sentir muy vacío, muy obediente, muy robótico en ese sentido. Esa es mi opinión y mi experiencia en herramientas que puedo utilizar de audios. Perdón, ¿podrías repetirnos el nombre de la página de Vive Hipnosis? Sí, claro. Eh, Voy a ver si lo puedo escribir. Mm, no sé si lo escribí bien, no puedo ver texto súper bien, pero Y sí, lo, debería ser Vive ah, Hipnosis. Y si buscas a la par de eso, drone, te pueden salir dos, tres opciones y de ahí puedes seguir investigando más al respecto. va, súper bien. Muchísimas gracias. Ahorita que mencionabas el tema de su gestión, ¿usas la programación o este tipo de audios o videos
para modificar tu comportamiento en tu vida vainilla? Creo que me ha funcionado únicamente en mi comportamiento o mi expresión lingüística, o sea, en la manera en que me expreso verbalmente. Me gusta y me inclino más a utilizar palabras más rebuscadas, más formales, por decirlo de alguna manera. Creo que esa es la única forma en mi vida vainilla que me ha modificado mi programación. Ya que siempre busco ya en mi identidad drone comunicarme y expresarme con precisión, pero también de manera directa y tal vez breve. Algo que dé el mensaje, pues muy efectivamente. Y de esa manera creo que también nos comunicamos muchos drones. Y a quien yo he visto o quien me ha pedido que los entrene, que no hago seguido, pero a quien les enseño un poco más de los drones, siempre les digo que para mí las tres palabras más esenciales de reforzar en tu vocabulario es reemplazar el sí y el no por afirmativo y negativo. Y y una más que es decir entendido cuando se te da una orden, un comando y demás. Esas son para mí mis tres palabras principales o las básicas que un dron debería entender para empezar a modificar el vocabulario a algo más robótico. Siguiendo con esto que nos estás comentando, si alguien llegara contigo y te dice, o sea, me gustaría conocer más, me gustaría experimentar, ¿qué tipo de recomendaciones le darías? ¿Por dónde lo irías guiando? A lo mejor Ah, como sí. en la reunión que le interese. Claro, pues mis mensajes siempre están abiertos por cualquier cosa en Instagram y en las redes que tengo como en Recon. Sin embargo, soy un poquito lento para contestar, entonces un, un disclaimer ahí, una advertencia. Pero mis consejos, como lo mencionaba anteriormente, estéticamente, busca visualmente qué es lo que te hace sentir más placentero. No debes comprar nada de inmediato. Dedica un poco de tiempo a ver contenido drone y decir, ¿qué de esto para mí se apega a mi idea de ser drone visualmente? Como yo decía, para mí es la máscara y tener la abertura y que no se conecte conmigo con mis ojos, sino que solamente el ver mi boca inclusive puede hacerme ver como un objeto que ha sido programado o algo por el estilo. Eso de manera estética. De lingüística diría que empieces a modificar tu lenguaje un poco, que empieces a entrenarte a decir palabras que te hagan resonar más con la experiencia drone, como decía yo en mi caso, el afirmativo, el negativo y demás. Y eh, creo que esos serían mis dos consejos. Igualmente, puedes seguir practicando y inclusive ver cómo te sientes más drone a la hora de expresarte verbalmente. Por ejemplo, yo sé que en mi experiencia yo no hablo mucho así cuando estoy con mi uniforme puesto, instalado. Si soy más monótono, si soy más serio y bajo en mi tono de voz de hablar. Eh, entonces, pues sí, uno tiene que ir ajustando la manera en que te gusta expresarte y cómo te sientes más drone. Creo que esas son maneras donde puedes empezar. Y además es importante construir una rutina de programación. No necesitas depender de alguien más que te entrene, que te programe para iniciar en la comunidad drone o empezar siendo un drone. Siempre puedes tú mismo individualmente buscar archivos de audio que te hagan sentir como dron, que refuercen esa idea en tu mente, que te hagan sentir obediente. Y esos son mis consejos. Siempre recibo preguntas de gente que sí me dice, ¿me puedes entrenar? ¿Me puedes programar y volver dron o hipnotizar? Y no tengo experiencia necesariamente hipnotizando. Entonces, lamentablemente no puedo hacer esas cosas, pero siempre me encanta guiar y recomendar a otras personas qué herramientas pueden utilizar para seguir siendo o reforzar esa idea de ser un dron. Y creo que la interacción es algo muy importante también. Mantener conexión, interacción con un dron, creo que te puede ayudar o guiar un poquito más a entender qué buscas tú de la experiencia también. La manera en que cierto dron se comunica o se expresa puede tal vez
puedes identificarte con ello y entonces dices, ah, sí, voy a tomar un poquito de esto y aplicarlo para mi propia experiencia. Te quería preguntar, por ejemplo, para ti, ¿qué drones fueron importantes en tu programación para hacer el dron que eres ahorita? No sé si hay drone influencers. Drone influencers. Creo que lo más cercano a ese concepto sería tal vez Phoenix, eh, que pues le gusta mucho también estas prácticas y creo que pues de ahí he agarrado muchísima inspiración para hacer el dron que soy ahorita. Y de manera popular, creo que él. Y como mencionaba antes, hay otros drones que han funcionado para mí como mentores, como lo mencionaba el dron de designación TU-144, que ha sido mi mentor y mi guía en todo este mundo. Siempre me ha ayudado a reforzar mi identidad como dron. Me felicita con mi progreso, con mis logros y pues eso siempre me ha hecho sentir excelente con quién soy, con cómo me identifico. Em, También en su momento yo traté de formar mi propia colmena dron, mi grupo dron, pero viendo que tal vez no, no soy muy apto para esas funciones todavía, no se mantuvo por mucho tiempo, pero me ayudó a mantener conexiones con otros drones que hasta el momento aún continúo teniendo a otra unidad de designación C14 que también es una muy importante para mí que he mantenido cercano y demás. Y realmente recientemente he conocido otras unidades que me han enriquecido mi experiencia dron. Ha sido únicamente recientemente que he podido tener como ese resurgimiento de conectar con otras unidades, porque creo que por mucho tiempo siempre lo mantuve entre esos tres y era un poquito un sentido de aislamiento que tuve, pero ya he logrado tener más conexiones con otras unidades y ha sido muy, muy increíble poder ya tener ese aspecto social y desarrollarlo más a, a fondo. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. Te lo juro que según yo creí que sabía de cuestiones drone y me abriste la mente y creo que a muchos de nosotros también. Antes de cerrar, me gustaría preguntarles a los participantes si tienen alguna última pregunta. Porque si no, yo creo que aquí ya terminaríamos la sesión. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste. Fue súper enriquecedor y sabes que cuentas conmigo para lo que necesites y para los presentes. Ahí tienen su handle de Instagram que estuvo en el flyer, entonces ahí lo pueden buscar. Ah, Eh, preguntan por redes sociales. Yo estoy como Sep-Martínez y según yo, tú estás también como Drone CD 001, ¿no? sí, Sí. exactamente. Drone con una E al final, porque es como se escribe en inglés y CD001. Sí. Un último consejo que se me olvidó mencionar, si a alguien le gustaría explorar más la idea del ser drone, es que si tu experiencia está más basada en línea, inclusive tal vez en persona, no siempre confíes en todo aquel que se hace llamar hipnotista, porque no siempre la gente pues dice ser quienes son. Yo sé que para mí iniciar a hacer dron fue una experiencia un poquito difícil, porque lo mencionaba anteriormente, mi primera designación me la otorgó una persona que fue en ese entonces mi dueño y pues de quien no recibí exactamente el mejor trato y me di cuenta que estaba pues haciéndome cosas como catfish, como pretendió ser alguien que no era y pues fue algo desgarrador. Y como pues se relaciona mucho este tema con mi identidad, entonces fue algo difícil tener que alejarme un poco de la comunidad por ese tiempo en que trataba como de reacomodar las piezas y decir, ok, creo que tengo el valor de volver a hacer esta identidad, asumir esta identidad, volvamos a intentarlo. Entonces, sí, nada más que la gente tenga cautela a la hora de buscar quién te programe, quién te entrene.
porque a veces puede tal vez no realmente apegarse con tus principios o tus ideales. Y recuerda que si se te trata de alguna manera, de una manera que a ti no te gusta, tienes siempre el derecho, aunque seas un objeto que se programe, que se use, tienes siempre el derecho a decir que no te gusta algo y pues, eh, y sí, y de poner tus límites. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y bueno, ya vamos a terminar la grabación.